Bueno, continuando con los videos de clase, voy a explicar un tema muy importante que es cómo se generan los vientos. Aquí en este plano, pues como hayamos visto en el video anterior, están las diferentes zonas, ¿cierto? La zona central o la zona cálida, zona templada, que es entre los 30 y 60 grados norte y 30 a 60 grados sur. Y la zona norte o los polos, que es más allá de los 60 grados, 60 latitud norte y 60 latitud sur. En especial en la latitud 30 norte es donde se presenta habitualmente los tornados, huracanes o tifones. Esto es por la diferencia de temperatura y masas de aire de los vientos que vienen de la zona zona cálida hacia la zona templada. En esta zona, como se encuentran estas grandes masas de aire, esas masas de aire tienen presiones diferentes y densidades diferentes, lo que hace generar una especie de subpresión que es, digamos, el núcleo o el fondo de los huracanes. Y ahí, alrededor de ese cambio de presión, se generan grandes precipitaciones. Entonces, tenemos acá una descripción muy breve de cómo funciona la circulación atmosférica con respecto a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, en el polo norte, ahí vienen vientos del este, está generalmente a latitud 60 norte. En la troposfera vienen unos vientos del oeste. En la troposfera tropical, que es un poco más alta, vienen los vientos alisios. Y así es que se distribuyen, digamos, atmosféricamente las masas de aire. Aquí abajo vemos, digamos, un esquema típico de cómo es el ciclo del aire con respecto a los frentes. Entonces, que llaman frente frío o frente caliente. Entonces, hay un aire frío, una masa de aire frío, una masa de aire caliente. Esa masa de aire caliente tiende a subir porque tiene mayor temperatura, ¿cierto? Tiende a ascender. Al ascender, entonces, ese frente, este aire frío, este frente frío, me empieza a generar en la parte de abajo un movimiento de las masas como un viento para el frente caliente, y esto se empieza a agudizar de tal forma de que llega a un punto que esta masa de aire frío, de aire caliente se disipa y vuelve a su estado normal. Bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene la rotación de la Tierra? Como comenta este texto, la Tierra gira de occidente a oriente a una velocidad de 1670 km/h a un punto situado en el Ecuador, mientras que a un punto a 60 grados de latitud se mueve a la mitad de esa velocidad. Esto tiene que ver con un principio de conservación angular o momento angular. Eso quiere decir que si usted tiene un elemento circular, ¿cierto? En la parte más alejada, es decir, en el perímetro, en el borde de ese elemento circular que está girando, usted tendría una velocidad mayor. A medida que, es decir, sería el radio máximo, ¿cierto? Que sería el radio del mismo círculo. Pero si usted va colocando una partícula o un objeto tratándolo de acercar más hacia el centro, pues ustedes deben darse cuenta que ese radio, es decir, la medida de esa partícula hacia el centro va a ser menor, ¿cierto? Entonces resulta que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, cada vez que esa partícula esté más alejada del centro, pues esa velocidad tangencial, esa velocidad de gira es mayor. Cada vez que esa partícula se va acercando hacia el centro, si lo vemos simplemente por la ecuación, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio, pues como la distancia va a ser cada vez más corta con respecto al centro, esa velocidad tangencial va a ser menor. Y eso es lo que suele ocurrir, por ejemplo, con los vientos a nivel del sistema del planeta Tierra. Resulta que
en la parte hacia la zona norte, hacia la zona de los polos, los vientos son más fuertes, mientras que hacia la zona ecuatorial son los fuertes, los vientos son más moderados, más bajos. Y eso tiene que ver con la velocidad tangencial. O con un efecto que se llama la fuerza de Coriolis. Entonces, en este esquema, en la figura 2.4 del libro de hidrología de Lindley, vemos un esquema de cómo se transportan los vientos, ¿cierto? Entonces, hacia el hemisferio norte, en la altitud, en el trópico de 0 a 30 grados, hacia el costado norte, los vientos son de derecha a izquierda, se llaman los vientos alisios. En el grado sur, de 0 a 30 sur, entonces los vientos son también alisios, pero son en el sentido contrario, ¿cierto? Y así correspondientemente. Eso tiene que ver con el efecto Coriolis, pero ya lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, ¿por qué se producen los vientos? Los vientos se producen por la diferencia de presión en las masas de aire. Ustedes deben acordar que la atmósfera tiene diferentes capas, diferentes estratos, ¿cierto? Esos estratos tienen diferentes temperaturas y por lo tanto tienen diferentes densidades o presiones. Entonces, al haber un movimiento, al haber la rotación, esas diferentes presiones y cambios empiezan a mover la masa de aire. Y al mover de la masa de aire, produce una acción, ¿cierto? Una aceleración, un movimiento. Y ese movimiento de esas masas de aire es lo que se conoce como viento. Entonces, una definición más específica acá es la siguiente. Esta definición es acá del libro de Gustavo Silva Medina de la Universidad Nacional. Los vientos se originan por movimientos horizontales de las masas de aire atmosférico desde zonas de alta presión hasta zonas de baja presión. Estas zonas se distribuyen sobre la superficie terrestre de acuerdo con la intensidad de la radiación solar que atraviesa la atmósfera. Como esa intensidad no es uniforme sobre el globo terrestre, sino que depende de la fecha, latitud y estado de tiempo, ahí hace referencia a la posición del planeta con respecto al Sol, ¿cierto? Equinoccio, solsticio y la distancia del planeta hacia el centro del Sol. Existe un momento dado en sus zonas de la Tierra sometidas a temperaturas altas y otras a temperaturas bajas. Las primeras se caracterizan por una atmósfera de baja densidad, así claro, cuando las masas de aire tienen temperaturas altas, la densidad es baja, y cuando la masa de aire tiene una temperatura baja, su densidad es mayor, y una presión. Y la segunda es ya habíamos quedado. Las primeras se caracterizan por una atmósfera de baja densidad o baja presión, y las segundas por una atmósfera de alta densidad o alta presión. Entonces los vientos se originan por el cambio de presiones y de temperaturas que tienen las masas de aire. Entonces una masa de aire va a ir a una masa de aire que tiene baja presión, va a ir a una masa que tiene alta presión. Entonces en ese transporte, en ese ido, me produce un movimiento, ¿cierto? Me produce una acción. Haga de cuenta, es como, no sé si es el mejor ejemplo, pero haga de cuenta que es como si nosotros estuviéramos cerca de una vía, ¿cierto? De una carretera, y pasa un vehículo con una velocidad muy rápida, ¿cierto? Nosotros vamos a sentir ese viento que arrastra, ¿cierto? Con esa velocidad que trae ese objeto, me va a arrastrar un aire, ¿cierto? Como un viento. Eso, digamos, de otro modo, es que producirían las masas, ¿cierto? Al moverse va a transportar cierto movimiento, cierto aire, ¿cierto? Y ese aire va a ser transportado se va a transformar en viento. Entonces, aparte, los vientos se diferencian por su trayectoria según tres fuerzas: la fuerza Coriolis, la fuerza centrífuga y la fuerza de fricción. Entonces vamos a hablar de la primera y tal vez la más importante. Una de las más importantes para producir los vientos es el efecto Coriolis. Entonces, vamos a ver la definición primero acá. El efecto Coriolis se debe a la rotación de la Tierra. Una masa de aire que pasa por una latitud a otra sufre una desviación relativa a su trayectoria con respecto a un observador que se mueve sobre la superficie de la Tierra. Esta desviación relativa se atribuye a la fuerza virtual que se llama fuerza Coriolis. La fuerza Coriolis es función de la velocidad del viento y la latitud del lugar. Es cero en el ecuador, lo que le comentaba ahorita, la velocidad tangencial, y máxima en los polos. Dentro de la zona ecuatorial, en la franja comprendida entre los
entre las latitudes 5 norte y 5 sur, la fuerza de Coriolis es despreciable, es decir, esta es la zona ecuatorial, la zona de Ecuador. Entonces, para aclarar mejor ese concepto, yo me voy a tomar el atrevimiento de mostrarle aquí dos videos. Bienvenidos al siguiente video que explica el fenómeno conocido como la fuerza Coriolis, o efecto Coriolis, nombre dado por su primer expositor Gaspard Gustave Coriolis en el año 1836. Para explicarlo de una manera sencilla y no tan compleja, daremos ejemplos prácticos de qué es el efecto Coriolis. Imaginémonos un cañón ubicado en una base circular que está rotando en su centro. Este cañón dispara balas, y podemos ver que éstas siguen un trayecto recto, ya que ninguna fuerza actúa contra ellas, ¿verdad? Ahora giremos junto al disco. ¿Qué efecto pareciera tomar la trayectoria de la bala? La fuerza Coriolis es el efecto que se observa en un sistema de referencia en rotación cuando un cuerpo, en este caso la bala, se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia, o sea, el disco. Debido a que el objeto sufre una aceleración desde el punto de vista del observador en rotación, es como si para este existiera una fuerza sobre el objeto que lo acelera. Esta es la fuerza de Coriolis. Ahora cambiaremos nuestro sistema rotativo. Si un avión quisiera volar desde un punto a otro de la Tierra, que no sea en un paralelo, no puede hacerlo tomando una recta hacia su destino, ya que la Tierra está rotando continuamente en su eje. Si lo hiciera, lo que, según la perspectiva del piloto, será un vuelo recto a su destino, realmente será un trayecto curvo que lo llevará a otra parte. Entonces, para contrarrestar esta situación, el piloto deberá calcular un trayecto rectilíneo que se anticipe a la inevitable rotación de la Tierra. Así podrá llegar a su destino correctamente. El principio del efecto Coriolis es aplicable a muchos fenómenos relacionados con los vientos, entre ellos las grandes corrientes de viento y la formación de tornados, ciclones y anticiclones. También afecta a los disparos de larga distancia, que sean desde francotiradores hasta misiles de alto alcance. Autores dicen que el mito del hacia dónde gira el agua en el desagüe, según el hemisferio, es falso. En teoría puede ser cierto, pero los torbellinos producidos son muy rápidos y el sentido de giro depende, entre otras cosas, del tipo de cañería, la forma del objeto, el punto en el cual se inicia la fuga del agua y de la combinación de todos estos factores. Con este pequeño dato terminamos este video, esperando que hayas podido entender un poco más qué es el efecto Coriolis y en qué se aplica. Muchas gracias por la atención y hasta pronto. Bueno, vamos a ver otro video que explica más hacia los procesos atmosféricos con respecto al efecto Coriolis. Uno de los movimientos de la Tierra es el de rotación. Nuestro planeta gira del oeste hacia el este. Esto produce que ningún objeto pueda tomar nunca una dirección rectilínea, debido a la conocida como fuerza de Coriolis. Pero ojo, es un efecto poco intenso y, por tanto, hay que desmitificar algunas creencias. Pensamos ás veces dos desagües nas casas que se no hemisferio norte van á dereita e no hemisferio sur irían á esquerda. Isto non é así porque necesitaríamos que as bañeras fosen realmente gigantescas. Sin embargo, el efecto Coriolis, descrito por el científico francés Gustave Coriolis en 1836, sí tiene consecuencias importantes en la atmósfera. El aire está siempre en movimiento, tratando de equilibrar las diferencias de presión, desplazándose siempre de las zonas de alta a baja presión. O que pasa é que nunca consigue ir directamente porque a terra por debaixo está se movendo. Entón, isto fai que un observador externo, dende o espacio isto se ve perfectamente, pois vaya vendo como esos movimentos van se curvando. En el hemisferio norte, el aire se desplaza hacia la derecha, tomando una componente este si proviene del norte y una componente oeste si procede del sur. Esto explica también el movimiento en contra de las agujas del reloj de las borrascas y a favor de los anticiclones. En las borrascas o que intentamos é alcanzar o centro, entón digamos que o movimento sería así, como se vai desviando contra de las agujas del reloj y las borrascas a favor. Claro, no hemisferio sur pasa ao contrario porque aí se tende a desviar cara á esquerda e entón os movimentos pois sempre van a ser justamente sería como a parte de feito votábamos bastante de menos climatolóxicamente este inverno porque apenas apareceran.
e, sin embargo, a costa leste dos Estados Unidos pois coincide justamente ao revés. Esas borrascas a eles deixanlle ventos predominantemente do nordeste, e eso explica en parte Bueno, ya va a terminar el gran video diferencia, y non creo que ya somente quedó a corriente suficientemente do Golfo, que moita xente explícito pensa, este sino concepto. ademais esos Voy a ventos continuar con predominantes que a nos los nos procesos de afectan. los vientos.